Buenas tardes, muchachos, qué bueno volverlos a ver. Recuerden que hoy es nuestro primer parcial. Eh, vamos a empezar entonces por Marcelita. Listo, profe. Listo, Marcelita. ¿Nos vas a compartir pantalla o algo? Sí. Dale. Apaguemos todos los audífonos, por favor. Ahí lo ven, muchachos. Sí, Marcelita se ve. Sí. Listo. Gracias, Marce. Bueno, André. Te escuchamos. Hola. Buenas tardes, Andreita. Más, profe, estaba en la reunión. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de las necesidades del hombre en la globalización. Digamos que hoy en día vivimos en un mundo que está pues cambiando muy rápidamente y pues es difícil como reconocer cuáles son esas necesidades más significativas y notorias que nos están influyendo a nosotros pues en esta sociedad. Pero un momentico. El perro se está comiendo un bicho. Listo. Vamos a hablar pues un poquito de cuáles son esas necesidades que el hombre tiene o retos que el hombre tiene que asumir con esta globalización. Bueno, encontramos velocidad del cambio tecnológico. Vemos que la globalización ha permitido un mayor y más fácil pues acceso a los recursos tecnológicos que tienen pues un impacto positivo no solamente en la economía, sino en la parte de educación, la salud y la mejora de la comunicación, pues sobre todo en este momento a nivel mundial. Y esto lo que está haciendo es estimulando las iniciativas y la innovación, pues en este momento en las personas. Otro impacto es el acceso al libre comercio, o también pues es llamado como mercados sin fronteras. La globalización nos está abriendo puertas a comercios entre naciones y esto ha permitido como un mayor y mejor acceso a los mercados que antes no se podían manejar. Digamos que ya no dependen tanto de los mercados locales, sino que tienen la posibilidad de vender como los productos en otros lugares y obviamente en unas mejores condiciones y con mejores precios. Otro es la disminución de las tierras agrícolas. Vemos que esto es por consecuencia de la extensión de tierras cultivables que ya hoy en día están siendo ocupadas por ciudades. Digamos que el desarrollo de los pueblos en qué está enfocado, pues en la parte de la construcción, que si bien hoy en día nos ayuda para tema de educación, residencias, entretenimiento y es un gran generador de empleo, digamos que esto ha opacado un poco a la parte del campo. ¿Y qué es lo que el hombre, por qué tiene que luchar? Por aumentar la productividad, pues en las tierras que todavía pues quedan disponibles. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, nene. Señora, sí. Sí, nene. Listo. Marcelita, Otro punto es la red. Marcelita, perdona. Respecto a lo del campo, recuerda que hoy en día con la situación que estamos viviendo, pues dicen que casi todo lo que está generando el mundo entero es como volverse al campo, ¿cierto? Al cultivo. ¿No leíste algo Sí. acerca de eso? No, profe, digamos que más estaba pues en lo que yo investigué, como enfocado a que antes el campo, digamos que ese tipo de tierras se están acabando por el tema de construcción y pues por obviamente por ampliar las ciudades. Sí. Ah, bueno, entonces para que todos Pero lo voy a sepan, buscar. sí, para que todos sepan ahora con el tiempo que estamos viviendo,
pues casi todas las miradas apuntan hacia el campo otra vez, a reactivar lo que es el campo, el cultivo de los agrícolas diferentes, entonces para que sepamos eso. Listo, Marcelita, qué pena haberte interrumpido. No, gracias, profe. Otro punto es la reducción del empleo por la automatización. Digamos que esto hoy es llamado como la cuarta revolución industrial, que es más relacionada como con todo el tema de la robótica. Pues el desempleo aparece como un aspecto muy negativo como de todo este proceso. La digitalización y las nuevas tecnologías, pues digamos que hacen que los sectores vayan evolucionando y que la mano de obra se vaya perdiendo. Entonces, digamos que se debe buscar como que se invierta más en la formación para adaptarnos como al nuevo mercado laboral. Pero sí o sí, digamos que se perderán muchos puestos de trabajo por esta nueva revolución, digámoslo así. Otro punto también que encontré fue la diversidad cultural. Pues digamos que la globalización ha generado nuevas oleadas migratorias y pues desplazamientos de ciudadanos por motivos pues, políticos, sociales y laborales. Y esto que ha generado una mayor apertura cultural que anteriormente pues no se veía tan marcada. Y digamos que hoy que estamos viendo un poco más de respeto al tema de la diversidad cultural como enfocada a los pueblos indígenas, grupos inmigrantes, movimientos ecologistas, de género también, movimientos antiglobalización que también existen, nuevos movimientos laborales y pues los movimientos que han existido de campesinos. Otro punto también era la mayor riqueza lingüística. Digamos que hoy en día la multiculturalidad y el acceso pues a las tecnologías y a los nuevos contenidos extranjeros pues han hecho como un gran impacto en el idioma y a que pues nos podamos comunicar mejor. Hoy en día vemos, por ejemplo, cómo las personas utilizan palabras y expresiones de otros países y hasta pues es muy necesario obtener una segunda o hasta más lenguas, ¿no? Aprender varios idiomas. Digamos que hoy lo vemos porque hay mucha facilidad de estudiar por medio de los intercambios y digamos que esto nos facilita como esta riqueza lingüística. Y los otros tres puntos son mayor alcance de los derechos humanos. Digamos que la mayoría de los países están... Ay, muchachos, se escucha una bulla horrible. Espérate, yo cierro mi... La mayoría de los países... Uy, profe, es usted. La mayoría de los países están como suscritos hoy en día a varios convenios o tratados internacionales, bien sea pues como por el principal que es la Organización de las Naciones Unidas o como otros organismos que encontré como el Amnistía Internacional, Human Rights Watch, o hay varios equipos pues relacionados con este tema de los derechos humanos y que hoy en día se están enfocando pues que a esos derechos realmente se cumplan. Adicional, digamos que vemos día tras día que hay más defensores de los derechos humanos, pues que ya no se están quedando callados y que por medio de muchas protestas luchan para obtener pues justicia de ellos. Estímulo al turismo. Y hoy en día, digamos, lo que ha impulsado el turismo en las últimas décadas es este tema de globalización. ¿Y por qué? Porque vemos cómo se han ampliado las rutas marítimas, aéreas, terrestres, el acceso, pues digamos, a la información de algún lugar que queremos ir es mucho más fácil, de usted poder hacer todos los pagos digitales, y digamos que hoy en día el turismo se va a convertir como en un apoyo a las economías locales y pues esto favorece también el intercambio cultural. Y por último, el deterioro pues ambiental que hoy en día está muy marcado y pues realmente los problemas que inciden a este daño ambiental son causados por el aumento en la producción de bienes, pues sin las, se me fue la paloma, sin los medios y los cuidados necesarios como para no cometer estos daños.
la utilización de los químicos pues en la industria, el tema de los desechos plásticos y tecnológicos, la deforestación, la madera, digamos que esto día a día pues ha aumentado como este año. Y adicional, pues es como chistoso, pero el aumento del turismo en lugares que antes no eran conocidos y que hoy en día nosotros los estamos dañando y ya no, casi no tenemos buenos ecosistemas. Listo, profe. Conclusión, Marcelita, ¿cómo te pareció el tema? Pues, profe, vea, es muy interesante porque ve hoy en día el hombre contra qué tiene que luchar, ¿cierto? Pero realmente, pues hay muchas ventajas y desventajas del tema de la globalización. Entonces, digamos, un tema pues que se marcó fue el tema de que estimula en una parte al turismo, pero por otro lado, el mal turismo está dañando nuestro ecosistema. Entonces, digamos que son como, pues sí, como unas por otras. Muy bien, sí, todo tiene su y todo desventaja. Muy Ujú. bien. Me gustó mucho la exposición, Marcelita. Vamos con Andrea. Profesora, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Oh, hola, Buenas Andrés. noches. Pero vamos con Andrea. No, profe, era para comentarle que es que yo la exposición la tengo, pero no sé cómo hacer eso que están haciendo de ponerla en el celular, o pues así. Comparte en pantalla. Marcelita, ¿le puedes indicar a Andresito cómo fue? Pero Listo, yo la tengo ya. en el computador Y usted y estoy, está con el Zoom desde el computador. no, del celular, el Zoom del computador no me coge. Ah, listo, ya le escribo entonces por interno, nene. Bueno, gracias. Me avisan, porfis, porque no veo si me están viendo la pantalla. No, la pantalla no se ve. A mí no me sale. Espérame un segundo. No, Andreita, todavía no vemos la pantalla. Voy. Bajo el móvil el internet está, pero perverso. Ahora sí la ven. Ahora sí, chicuela. Sí, nene. Bueno, profe, usted es mi experimento. ¿Cómo así que yo soy su Esta vez experimento? hice la presentación en un programa que no conocía. Estoy experimentando. Ah, bueno, qué rico. Cuéntanos, Andreita, ¿cómo se llama tu tema? Bueno, mi tema son los corredores humanitarios. La verdad, este tema es muy puntual, muy básico. Les voy a empezar a proyectar la presentación y la voy frenando para que ustedes, para poderles explicar. ¿Sí la están viendo? Sí. Sí, André. Bueno. Dame un segundito. Bueno. ¿Qué es un corredor humanitario? Es una zona creada para abastecer a las personas que están dentro de, a las personas afectadas que están dentro de un conflicto. Listo. Generalmente por medio de este corredor humanitario se hacen llegar víveres, alimentos, atención médica, no solo a la población civil, sino a todos aquellos que también se están viendo afectados o están heridos pues, por el mismo conflicto, como soldados y personal, pues personas del otro bando, pues por decirlo de alguna manera. Esa es básicamente la razón de ser de un corredor humanitario. Algunos ejemplos ilustrativos de los corredores humanitarios y que tal vez a nosotros nos ha tocado escuchar de ellos son los presentados en Bosnia-Herzegovina. El corredor humanitario lo creó las Naciones Unidas. Los cielos seguros en el norte de Irak. Es una parte de Irak donde la población civil está libre de bombardeos. En Ruanda, estas zonas humanitarias son como unos campamentos donde también las personas están libres pues, de que sean atacadas
por los grupos al margen de la ley y pues de las mismas fuerzas militares. Y pues el último y más actual, diría yo, Colombia-Venezuela, que se dio gracias a la crisis o a la emergencia sanitaria que actualmente estamos viviendo. Colombia decidió abrir un corredor humanitario para que muchos venezolanos retornaran a su país y no, pues no estuvieran acá expuestos durante la cuarentena. Además, porque todos sabemos que la mayoría de estas personas están en situación de calle y viven pues es como el día a día. Entonces, la idea de el gobierno colombiano era pues que por medio de este corredor humanitario ellos regresaran a su país natal y pues su gobierno. En Siria, el corredor humanitario. En Siria, Sí, con lo de la guerra. pues yo sí, profe, es que pues son dados de muchas maneras y creo que ese lo da la Cruz Roja Internacional, el de Siria. Creo que leí en algún lado. Es Bueno, que el no de, todos los corredores humanitarios son dados no por las Naciones Unidas, sino que dependen de varias organizaciones que defienden como a la población o lo que que velan por los derechos de la población civil. Lo que pasa es que en Siria es bien compleja las ayudas que puedan llegar, ¿cierto? Por ser Sí, zona de guerra constante, es muy dispendiosa las ayudas que puedan llegar a través de corredores humanitarios y todo eso. Por ejemplo, en ese aspecto hay un señor que ni siquiera es pues de Siria, sino de otro país que no recuerdo en el momento, que en diciembre él trata de llevar con su propio presupuesto los regalitos a los niños sirios que más puedan. No sé si han escuchado hablar alguna vez de él. Ninguno. no, 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 profe. profe. Entonces, pues el Señor hace esa labor por los niños, pero es bien compleja la situación en Siria, qué pesar, muy compleja para la ayuda que les puedan mandar diferentes países. Bueno, Andreita, pues el experimento estuvo muy bueno, sensacional. Profe, todavía me falta un pedacito. Ah, bueno, Un pedacito chiquito, ya voy a terminar. tranquila, tranquila, Andreita. Bueno, ¿cuál es su importancia? Pues como lo decía, es un pasillo establecido con la finalidad de circulación libres de ataques armados. Ahí están involucrados los los convoys humanitarios. Y esto es otorgado por los derechos humanos. También dan a la población civil un derecho de recibir asistencia en donde la autoridad es un actor estatal. En caso de necesidades continuas, las partes de un conflicto están requeridos a dar acceso a organizaciones de alivio. O sea, la población, o sea, ni siquiera es porque quieran, sino que es un deber dentro del conflicto dar este tipo de espacios. Y ahora sí, final. Andreita, pero ese experimento le quedó muy bueno. Sí, le quedó muy Ah, bonito. Sensacional, sí, sensacional la presentación. Muchas qué gracias, rico, profe, estar Andreita. Sí. experimentando con usted. Muchas gracias. Camila, sigue Camila. Hola, profe. Buenas tardes, Camila. Profe, yo no voy a compartir pantalla. Bueno, yo voy a exponer sobre el hombre contemporáneo en la globalización. Pero antes que nada, quiero contarles pues, la historia de cómo surge para poder darle como más forma.
Pues todos me escuchan bien o no. Sí, Bueno, Cami. bueno, gracias. Bueno, ¿por qué surge la globalización? Eh, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la eliminación casi total de los regímenes fascistas en Europa, el mundo se quedó enfrentado como nuevamente. Las diferencias entre el capitalismo y el socialismo se hicieron notar demasiado rápido y pues todos sabemos que esto pues desprende la Guerra Fría. Durante los años en los que se desarrolló este conflicto, pues los dos bloques, el socialista, el cual pues era liderado por la Unión Soviética, y el capitalista liderado por Estados Unidos, pues intentaban demostrar que su sistema económico pues era mejor que el opuesto. Bueno, el bloque socialista se encargó de industrializar a los países del este europeo, generalmente los agrarios. Y en el caso de las economías capitalistas, pues surgieron benefactores, estados benefactores, perdón. Eh, los estados benefactores surgieron en Europa a partir de la década de 1950 y garantizó, por así decirlo, el consumo de los sectores obreros y pues los sectores medios. Esto se logró a través del aumento salarial, los seguros del desempleo y pues un sistema de seguridad social basado en la educación y en la vivienda. Bueno, en el contexto de la Guerra Fría, ¿frente a qué? Frente a la amenaza constante de los socialistas, el capitalismo tenía que mostrar que también pues era un sistema en el cual se podía vivir bien. Pero entonces, ¿qué pasó cuando cayó la Unión Soviética? Pues las cosas cambiaron y pues cambiaron de una forma muy drástica. Entonces aquí se comienza a escuchar más el concepto de globalización, como haciendo referencia a una unificación pues, del mundo. El capitalismo dejó de tener como ¿cómo decirlo? Como un competidor visible, por así decirlo, y pues además entre la época de 1975 y 1976 hubo una crisis económica muy importante que afectó pues a casi todo el mundo. Bueno, los países que conformaban a la organización de países exportadores de petróleo aumentaron el precio del petróleo, y esto pues afectó a las economías centrales, cuya energía principal para sus fábricas pues estaba basada en el petróleo. Entonces, pues, algunos economistas acusaron al Estado benefactor de causar esa crisis económica, y por lo tanto empezaron a pensar como en dar alternativas económicas diferentes. Allí como que empezaron a implementar políticas neoliberales, y el final de la Unión Soviética, es decir, la competencia ¿entre qué? Entre el capitalismo y el socialismo, como que para algunos como que eso marcó el final de una época, y de cierta forma pues el capitalismo como que triunfó, y además la circulación del capital y las mercancías pues no se obstaculizaron con regulaciones, ¿cómo se llama? Estatales. Bueno, esto permitió que el capitalismo de libre mercado se expandiera y que la globalización de la economía fuera como una nueva estrategia de reorganización capitalista. Esta idea del fin de la historia correspondía a una visión muy optimista de la globalización, pero pues también sabemos que como todo existe también un lado pues más pesimista sobre pues, este tipo de procesos. Una de las razones se relaciona, pues del lado optimista, se relaciona con que la globalización capitalista eh, se toma como que está en una aldea global donde no existen, digamos, las desigualdades ni los conflictos, o sea, como si fuera un mundo perfecto. Y en esta aldea global existen las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, y pues es una economía de libre mercado que ayuda a que el planeta se homogeneice. Pues además de esto, de lo que piensa
estas personas, la globalización es un hecho, digamos, inevitable, pues porque el capitalismo triunfó. Pero pues dentro de mi opinión, el mundo está muy lejos de ser homogéneo, ya que pues hay empresas que tienen muchos más ingresos que el total de lo que produce algunos países de África. Bueno, esta es una manera optimista de concebir a la globalización, como que ocultar la desigualdad, las desigualdades de los países y como ¿qué? Sí, es eso, como ocultar la desigualdad de los países diciendo pues que con la globalización todo va a fluir mejor o como que no va a haber ciertas desigualdades. Entonces ahí va el primer punto de cómo es el hombre dentro de una globalización. Y el primer punto es el punto social. Pero como acabo de mencionar, todo tiene un pro y todo tiene un contra. El pro del tema social son las posibilidades de comunicación como entre sociedades que se vuelve como más amplio, como todo el proceso global, porque esto mismo ha permitido algunos espacios de democratización y de redistribución del poder en el ámbito local, lo que puede ser aprovechado por una sociedad. Y el contra se encuentra en que la sociedad no tiene la suficiente conciencia de que la mayoría de los recursos naturales no son renovables. La sociedad solo está como debilitando el patrimonio cultural y como los sectores más vulnerables de la sociedad y todo esto. El segundo punto Camila, perdona, está el lado Ca- cultural. Camila, El pro del lado cultural es que Camila, la sociedad, señal, Camila, el petróleo es un recurso natural renovable. ¿cómo dice, profe? Que si el petróleo es un recurso natural renovable. Profe, pues a ver, ¿qué le digo yo? Pues de que el petróleo sea un recurso natural renovable, pues no, no creo, profe. Pues de que se puede utilizar para muchas cosas y puede reutilizar muchas veces, sí, pero yo creo que el petróleo es un recurso que es finito. O sea, es decir, en algún momento el petróleo se tiene que acabar. Bueno, Bien, Camila, el- muy bien. el- en el lado cultural tenemos a la sociedad que conoce como de diferentes ideas, de diferentes pensamientos, diferentes gustos, diferentes costumbres, en general, pues del mundo, gracias a la globalización. Tenemos en cuenta que de pronto al tener el conocimiento de estos, pues se pueden distinguir y se pueden respetar muchísimas culturas como son las ancestrales, que son digamos, de gran valor para nuestra sociedad. Los contras, que hace un rato lo mencionó mi compañera Marcela, y es que se pierde la identidad cultural cuando se adoptan las de otras naciones que se dejan como las tradiciones propias, como nuestras costumbres. En el lado económico, las necesidades de la población como que hacen más factible los negocios y el comercio, como el comercio exterior, perdón, y como entre naciones, así como que se dinamiza el comercio y se forja la economía. Y en el contra tenemos que se genera el consumismo y la necesidad de estar a la vanguardia, generar más agotamiento de la tierra, como todo el lado de la población como más vulnerable, que es como donde se genera más pobreza, puesto que no tiene un fácil acceso a los diversos productos. Dentro de la política tenemos que temas como el conflicto armado, que se pueden ayudar a solucionar con la ayuda de diferentes naciones que estén dispuestas a mediar. Y en el contra tenemos los temas de la política y la entrada de las multinacionales al país. Bueno, por otro lado tenemos a la tecnología, que son como los adelantos tecnológicos y los descubrimientos científicos, los cuales sin duda alguna nos han como beneficiado como humanidad. Y pues
tenemos como la adquisición de nuevos descubrimientos que se hace como más fácil y dinámica como la vida. En los contras tenemos que genera dependencia porque pues la sociedad entra como se condiciona mucho a la tecnología, es decir, se torna más perezosa y como que desaprovecha sus capacidades, porque pues el avance tecnológico es capaz de cómo desarrollarlo todo de manera muy sencilla y eso forma como, sí, como que uno no tiene como la necesidad de, de realizar un esfuerzo demasiado grande. Y bueno, mi conclusión es que pues en general es un punto muy tibio de mi parte, pero creo que todos los extremos son malos. Y creo que eso nos lo enseñó en algún momento un presidente llamado Rojas Pinilla, que todos conocemos, y porque él no era de ningún lado, él no era ni de aquí ni de allá. Entonces, yo creo que guiándome por ese pensamiento que tengo, creo que en cuanto a la globalización, debe haber un punto medio. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a la sociedad, tenemos que cuidar el planeta, no todo es renovable. Las personas vulnerables se ven aún más vulnerables gracias a la globalización. Y ya eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Camila, se te entendió perfecto porque además es un tema bastante complicado de explicar, pero te entendimos bien. Quedó en shock. Vamos con Juan Carlos. Juan Carlos. Voy, que me estoy comiendo una galleta. Mientras que Juan Carlos se conecta. Ah, no, era Juan Carlos. Dime, Juan Carlos. Listo. ¿Sí la ven ahí? Sí. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre problemas sociales de la globalización. ¿Qué es? Pues recordar que la globalización es una estrategia que usan los gobiernos para poder llevar y comercializar bienes y servicios en todo el planeta, ¿sí? Que hay que hay que tener en cuenta que hay unas fronteras, hay unas dificultades que impiden a veces que estos bienes y servicios se puedan comercializar libremente. En los antecedentes históricos tenemos que la globalización conscientemente en el mundo se empieza a hablar después de la Segunda Guerra Mundial, por aquello de la guerra de potencias entre Rusia y Estados Unidos. También cuando se empieza la parte que empieza el capitalismo ve la necesidad de abrir nuevas fronteras para comercializar sus productos, ¿sí? Entonces, como cambian los medios de producción, aumenta la cantidad de producción y necesitan darle salida a toda esta producción que tienen represada. La globalización se hace mejor dicho, a la globalización se le hace difusión por medios de comunicación. Hoy día es por la radio, por la televisión, el internet. También hay que tener en cuenta los medios de transporte, que son los que hacen posible muchos de la comercialización de los productos y de los bienes. Entre las ventajas hay varias. Entonces dice que entre las políticas está que para usted poder comercializar un nuevo producto dentro de un país, pues entre el capitalismo se dice que hay una libre competencia, hay una libre comercialización de bienes y servicios.
Pero para poder hacer esa libre comercialización, los países deben legislar a nivel interno para que ellos puedan entrar, ¿sí? En este caso están los aranceles, están las aduanas, los puertos, está toda la parte de impuestos de los productos, los aranceles. Listo. En economía, se dice que también que la ventaja es que puede haber una libre comercialización de los productos después de que haya cambiado la legislación. Disminución de los costos de producción, porque pues es para los países que tienen producción en masa, es más económico producir en otro país por aquello de los impuestos, la mano de obra es más barata. Eso es lo que hacen las multinacionales en Colombia cuando sacan filiales o cuando sacan franquicias. Es mucho más económico. Hay mayor competitividad porque pues al usted abrir comercio en otro país, obliga a que otras empresas también abran sus plazas allá. Hay desarrollo tecnológico. Al yo poder abrir mi mercado en otra parte, pues tengo que tener en cuenta que en ese país también hay avances tecnológicos. Entonces yo los puedo usar a mi favor. Y pues aumenta la oferta de empleo en los países a los que se está llevando la fábrica. Cultural, pues hay un intercambio, hay un mayor intercambio cultural entre los países. Se incentiva el turismo. Se comparte un conjunto de valores universales. En la tecnología tenemos que, pues, cambiamos de la máquina de escribir al computador. La tecnología en los celulares aumenta. La salud mejora. Hay más avances científicos en respecto a la salud. En lo social, se fortalecen las relaciones humanas entre los países. Hay países que ayudan a otros países, como por ejemplo Corea del Sur, ahora que está ayudando a Colombia. China, que ha ayudado a Venezuela. Y en las desventajas, tenemos que los países desarrollados empiezan a disminuir ¿cómo se diría? Su personal empleado, porque al llevarse las fábricas de su país a otro país, pues es personal que se va a ver desempleado. Hay desigualdades económicas, porque pues hay países donde va a aumentar el capital económico en los países donde se está llevando la industria, y por consiguiente va a haber más desigualdad social. Y hay un agotamiento de los recursos naturales y materia prima en los procesos de producción. Pues si hay países que son productores de materia prima, entonces los van a explotar en mayor cantidad, o van a obligar a que el país importe o exporte más materias primas. En lo político, una desventaja es que la globalización ha sido un reto que ha tenido un enfrentamiento entre países por aquello de los recursos naturales, por tener el liderazgo a nivel mundial en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, en recursos naturales. Y eso ha traído pues desigualdad económica y social en los países. En lo cultural, los países también pierden autonomía o identidad cultural, ya que si usted se pone a llevar mucha cultura hacia otro país, pues se va a enajenar la propia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros somos consumidores de muchos productos externos. Más bien, nosotros consumimos muy pocos productos internos. Vea para la época de los 90 cómo se aumentó la producción y la comercialización de productos de China y Taiwán y todos los productos que traían de por allá. Muchos productos también americanos. Las lenguas desaparecen cuando
pasa esto, pues las minorías se ven arrinconadas y las lenguas nativas tienden a desaparecer. Y las tradiciones también, lo que son las religiones, que es las fiestas, lo que es las tradiciones como tal, tienden a desaparecer. Acá pues, también se sigue la igualdad en social. Hay una situación de pobreza, los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres. ¿Qué se sacrifica con las ventajas de la globalización? Que estamos en un capitalismo de consumo, donde la intención de los estados y las empresas es devorar y devorar y devorar recursos naturales, devorar tierras, devorar al ser humano. Estamos viendo que los bosques están desapareciendo, las ciudades siguen aumentando de tamaño, las empresas siguen creciendo y la naturaleza y el medio ambiente se sigue viendo deteriorado. Perdemos identidad cultural como nación, como región, hasta como personas empezamos a perder identidad. Perdemos privacidad, porque lo decía Mojica en ese video de hace 8 días, los medios de comunicación y las redes sociales llegan a un punto que se vuelven tan propios y tan intrínsecos en nosotros, que ellos ya controlan nuestras tarjetas, nuestros bancos, nuestras contraseñas, nuestra información. Y prácticamente eso se vuelve información pública para los que manejan las bases de datos. Económicas, pues potencias grandes. Pero, Juan, entonces, ¿en dónde está el habeas data? Pregúntele eso a Facebook. Pregúntele eso a Facebook. Pregúntele No, eso dímelo tú, te estoy preguntando, entonces, ¿qué pasa con eso? Se está violando, se está violando, es que tú eres el que me estás haciendo la exposición en este momento. O sea, para nadie es un secreto, bueno, para nadie es un secreto que cuando Trump ganó las elecciones, se dice que él ganó las elecciones porque tuvo acceso a la base de datos de Facebook y a la información que hay de los usuarios en la nube, en la Big Data, y con esa información se puede hacer mucho, ¿sí? Eso es información que debería ser privada, pero igual toda esa información está almacenada en alguna parte. Nosotros, por ejemplo, usted cada vez que entra a internet a buscar algo, esa información que usted busca se almacena en una parte, ¿sí? Sus gustos, sus tendencias, lo que no le gusta, todo eso empieza a generar un perfil suyo, ¿sí? Y hay empresas, pues, el escándalo de Trump, que eso lo denunció Wikileaks, creo que lo denunció, y por eso Facebook tuvo que pagar una demanda y tuvo que salir públicamente a decir que se disculpaba porque la intención de él no era recoger esa información para manejo de otra persona, simplemente que esa información se filtra, esa información se filtró. Nosotros firmamos eso. Uno cada vez que adquiere un servicio o un bien, uno firma una habeas data, pero como toda esa información está en la nube, toda esa información está almacenada ya, la gente que sabe de computación y los hackers saben sacar esa información, ¿sí? ¿Por qué Wikileaks se da cuenta de eso? ¿Por qué chuzan a los políticos en Colombia? Se supone que eso no se puede hacer, ¿sí? Te estoy escuchando. ¿Sí? Entonces, ¿continúo con la parte económica? O... Claro y perfecto, sí. Claro y perfecto, te escuché. ¿Sí quedó claro o no? A mí me quedó claro, no sé a los compañeros. Pues yo le voy a preguntar a Facebook. Bueno, pero recuerde que en esta exposición estamos es con Juan, no con Face. Bueno. Listo. Y en la parte económica, pues las grandes potencias se comen a los países chiquiticos. Entonces, hay países que tienden a desaparecer, hay países que prácticamente tienden a volverse dependientes de otras naciones. Por ejemplo, Colombia. Colombia es un país que económicamente y prácticamente depende de Estados Unidos. Nosotros hacemos lo que digan los gringos, por la deuda externa, por los favores que nos deben, por todas las veces que nos han servido a nivel internacional.
por todas las ayudas humanitarias, por el Plan Colombia, por tantas cosas. Países centroamericanos, isleños, que son como colonias de Estados Unidos, no los han querido soltar y dependen económicamente y democráticamente de Estados Unidos. Algunos países africanos que todavía dependen de Inglaterra, esas colonias que tenía Inglaterra. La desigualdad, personas más ricas y los de África. Tenemos la parte religiosa, que le dice que se va perdiendo la identidad entre las culturas. Y ya. Pareció el tema. ¿Cómo, profe? ¿Cómo te pareció el tema? Profe, muy interesante, muy interesante. Hoy estuve leyendo y viendo muchos videos al respecto, porque justamente en el SENA estábamos viendo capitalismo también y socialismo. Bueno, Y entonces, y exposición de ella. Nosotros somos, por lo general, casi todo el mundo está envuelto en un modelo económico de capitalismo, ¿sí? Y algunos países practican el socialismo, ¿sí? Sino que el socialismo termina convirtiéndose en un tipo de neoliberalismo capitalista. Entonces, lo único que hacen es acabar, o sea, nos están exprimiendo a niveles, pero no podemos vivir sin el capitalismo, o sea, no podemos vivir sin el capitalismo. Es un mal necesario prácticamente, porque si usted no quiere volverse capitalista, si usted no quiere consumir, el solo hecho de estar vestido es una manera de consumismo, ¿sí? Entonces vuelva a ser ermitaño, váyase para una isla, váyase, métase a la selva y aíslese, ¿sí? muy bien, Juan, muchas gracias. Pelotémonos entonces. Hágale. Sigamos, por favor, Seguimos con César, por favor. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, César. Muy bien, muchas gracias. Bueno, profe, espera un momentico, comparto esto acá. Ujú. Tranquilo, César. Espera, profe. Andrés, mijo, ¿cómo va? Bien, hermano, ahí vamos. ¿Quién es el de la bulla, Dios? Pues Juan Carlos, ¿quién más? Espere, profe, que lo guarde y le Carlos, cuento por que no sé favor. dónde lo guarde. Es César, yo no soy. Juan Carlos Valdivieso, eso. Espere, profe, regálame un momentico. Oye, Juan Carlos, no muestre las huevas. Camila, estamos en Perdón, profe. clase y estoy grabando, por favor, tengamos respeto. Profe, regálame, es que lo guardé aquí en documentos, pero la verdad no lo encuentro acá en el celu, la diapositiva. César Esto yo va, le sé. sigamos con John Cardona. Sí, profe, yo ya lo organizo y ya. John, Hola, profe, listo ya. bueno, Un segundito.
Me avisan si les aparece, porfa. Ya salió. Sí, ya. Espere. Marcela, César, cierren por Listo, ya favor el apareció bien. micrófono. Sí, está Sí, perfecto. ya. Listo, profe, regálame un segundito. Listo, bueno, muchachos, buenas noches. Yo les voy a explicar un poquito sobre el humanismo moderno. Se dice que el humanismo moderno fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que está relacionado con el Renacimiento. Vamos a hablar un poquito del Renacimiento, que principalmente consistió en la renovación como de una ciencia cultural y humana, que en esta nueva etapa se planteó una forma de ver el mundo y al ser humano totalmente diferente, con nuevos enfoques en los campos de las artes, también de la política y la filosofía. ¿Qué proponía el humanismo? El humanismo principalmente buscaba restaurar aquellas disciplinas que de algún modo pudieran ayudar a tener un mejor conocimiento y una mejor comprensión sobre la existencia de las personas. Para comenzar, este cambio lo que principalmente implicó fue reformular el modelo de la educación, que en ese entonces se tenían estudios mucho más clásicos a comparación de lo que se vive en la actualidad. Pues se dice también que por esta razón dejan de ver al hombre desde la perspectiva teológica por un cambio religioso que va principalmente enfocado solamente en la religión. Bueno, se dice también que esta corriente humanista intenta garantizar que el género sea la medida adecuada para establecer parámetros culturales y, y apoyar a grandes pensadores de la antigüedad, como lo fueron Aristóteles y Platón, para desarrollar los planteamientos que propusieron sobre lo que fue el conocimiento, que decía que el conocimiento le daba poder a las personas, brindándole felicidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de dos principales representantes que fueron involucrados en el humanismo. Uno de ellos fue Dante Alighieri, que fue un italiano, sí, precursor de la literatura humanista, que él presentó una obra maestra que es conocida a nivel mundial, que es la Divina Comedia, y este fue digámoslo por decirlo así, el principal fundador del pensamiento medieval. Es considerado también como el padre del idioma italiano. Y el otro representante que tenemos es Francesco Petrarca, que también presentó una obra llamada Cancionero, que principalmente trataba sobre exponer la belleza femenina y los sentimientos también, colocando al hombre como el centro de atención en los escritos. ¿Sí me están escuchando bien ahí? Sí. Bueno, en este otro paso vamos a hablar de los tipos de humanismo. En el primero tenemos el humanismo cristiano, que su principal enfoque es buscar, por decirlo así, la realización del hombre por medio de los principios cristianos basados en los medios de la iglesia. El otro tipo de humanismo es el evolutivo
el evolutivo socialista, que principalmente defiende la libertad individual y coloca al ser humano como independiente para diseñar su propio destino. Y el otro tipo de humanismo es el existencialista, que lo que hace es basarse no en la religión ni en las creencias, sino va más como por la parte atea, de no creer en la moral. Listo, después de los tipos del humanismo se desprenden unas fases históricas. La primera es el humanismo asociado al Renacimiento, que tiene una visión antropocéntrica, que lo que son las universidades y las academias impulsarán más las ideas humanistas, y que también se implementará la difusión de los libros escritos por los humanistas. La otra fase es el periodo de reformas religiosas, que en este proceso trataron de cambiar las costumbres religiosas, por decirlo así, por percibir abusos por parte de la iglesia, donde decía que el humanismo contradijo la idea de la iglesia, que en ejemplo ponían una frase que dice Dios como centro de la vida, que ponían al hombre como único centro en los pensamientos. Y la última fase es la era de la Ilustración, que esta pone sobre razón todas las prácticas religiosas y también deja una clara idea muy específica que dice que la razón es el instrumento de la naturaleza del hombre. Bueno, para finalizar en esta última fase les quiero explicar algo que me pareció que es muy importante, que es de parte de la teoría humanista, que se trata de la pirámide de Abraham Maslow. Principalmente, ¿quién es Abraham Maslow? Es un psicólogo estadounidense que postulaba la existencia de una tendencia humana hacia la salud mental, que se manifestaría como una serie de procesos que buscan la autorrealización. Entonces, él como humanista decía que la principal idea era que todas nosotras las personas tenemos un deseo para la autorrealización, para ser lo que queremos ser y también para contar con las capacidades y con los objetivos que nosotros tengamos de manera autónoma. También decía que cada momento depende de qué meta se ha conseguido y cuáles quedan por cumplir. Y ya, profe. En resumen, John, ¿qué entendiste? Porque el tema es bien complejo para explicar, porque es más filosófico que cualquier otra parte, que cualquier otra cosa. Entonces, dime como algo bien, un resumen bien pequeño de algo que te haya llamado la atención. Sí, señora. Bueno, profe, en principal, el tema busca mucho la relación del enfoque hacia el hombre. Una idea que me quedó clara es que el hombre es la medida de todas las cosas, que en este tema y en la actualidad del humanismo moderno, las personas, el hombre, es el foco principal de todo lo que nos rodea, de determinar los valores de la cultura también, de los análisis se me fue la paloma. De los diferentes filósofos. Eso.
Sí, de los análisis de los diferentes filósofos y de los diferentes escritores que planteaban cada una de sus hipótesis frente a lo que pasaba antiguamente y a lo que se convive pues ya en la actualidad. O sea que de todo ese tiempo, a pleno siglo XXI, estamos prácticamente utilizando los mismos pensamientos filosóficos. Sí, sí, señora, en la mayoría de partes, sí. Ah, bueno, John, muchas gracias. Bueno, profe. Vamos, César ya pudo ubicar Listo, algo. profe. Bueno, Sí, César. profe, Marce me ha colaborado porque la verdad no sé qué le pasó acá al celular, Bueno, porque como tengo el Zoom desde el celular, entonces ya me ha bueno, colaborado. dale, dale, César. Bueno, profe, buenas noches, muchachos. A mí me tocó cómo está Colombia frente a la globalización. Es un tema muy, muy interesante, pues porque ya, como todos sabemos, la globalización tiene como función o como principal objetivo, pues, de que todos los países pues tengan diferentes exportaciones de los diferentes recursos que tiene cada país. En Colombia, digamos, les voy a hablar de dos siglos de Colombia. Digamos, el primer ciclo fue en el siglo XIX, donde Colombia tuvo unos problemas para participar en la globalización, ya que una de las razones fue de las guerras civiles entre liberales que querían entrar como a la globalización y conservadores, ¿sí? Entonces, pues digamos que es uno de los temas que hizo que en ese ciclo, pues Colombia en el tema de globalización no pudiera pues tener tanta fuerza. Entonces, digamos ya en el siglo XX, ¿sí? En el siglo XX el modelo económico, ¿sí me escuchan bien ahí? Sí. César me avisa para pasarla. Profe, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Sí, César. Listo, listo. Entonces en la globalización del siglo XX, pues ya cambia un poco porque pues el modelo económico implementado, Colombia pudo, digamos, insertar en el mundo exportando café, ¿sí? Desde diferentes regiones conservadoras, aunque el tema político siempre estaba ahí, ¿sí? Como la liderada por intelectuales formados en latín y en griego. Entonces, de por sí, digamos, ya como se metió un poco el tema político, ya de pronto Colombia en el tema de la globalización pudo de pronto exportar un tema más el café y así darse un poco más a conocer pues a nivel mundial. Colombia es un país de renta media alta, ¿sí? Digamos, el interés de Colombia es de constante crecimiento y con miras pues al desarrollo tanto económico como social. Es un país que está abierto al cambio, el cual, digamos, desarrolla diferentes políticas económicas y sociales, digamos, tratando, ¿sí?, de celebrar tratados liberales y multilaterales de inversión. Colombia, digamos, se encuentra en una inserción en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, como más conocidas como las siglas OCDE, que significa Cooperación y el Desarrollo Económico. Por lo cual, digamos, Colombia, según lo solicitado por el organismo, a Colombia le tocaba, digamos, como estructurar, ¿sí?, un poco más el tema interno. ¿Para qué? Para que las diferentes empresas a nivel nacional, digamos, tuvieran como unos parámetros. ¿Para qué? Para que sus productos y todo llegaran a convertirse en unas multinacionales y así, digamos, entrar a otros países. ¿Para qué? Para que la globalización en Colombia fuera un poco más fuerte, ¿sí? Digamos, en el mes de junio y julio, digamos, del 2016, entraron como en vigor pues los acuerdos de libre comercio, ¿sí?, con Corea del Sur, de lo que hablaba el compañero Juan Carlos, y Costa Rica, ¿sí? Digamos, esos dos países fueron los que, digamos, como que le dieron como ese crecimiento económico a Colombia, el cual sin duda pues fue un desarrollo económico del mismo, digamos que fue el que le colaboró para que la distribución de los recursos que habían acá de algunas empresas que ya digamos tenían como los parámetros o como los lineamientos para hacer unas multinacionales pudieran entrar a otros países como lo de Corea del Sur y Costa Rica, ¿sí? Pásala, porfa, la otra diapositiva, Marci. La otra. Espera un momento ahí. Digamos, en esta imagen nos podemos dar cuenta que el mundo en las dos manos quiere decir, digamos, que para usted, digamos, poder entrar a la globalización, pues tiene que apoyarse de otros países, ¿sí?
usted sabe que lo que es la alianza estratégica con otros países es uno de los fuertes más bravos en la economía, ¿sí? Porque pues por parte de ellos es donde, digamos, la economía de nuestro país se ve reflejada en otras partes, lo que decía, digamos, Camila ahora o Marce, en el tema cultural, ¿sí? Digamos, nosotros en otros países podemos ver reflejada el tema de la cultura muy buen, digamos, de la mejor calidad, pero resulta que nosotros mismos acá, por tantas cosas, muchas veces tampoco pues la vemos como desde esa cara, ¿sí? Porque no la cuidamos, porque hay muchas desventajas, hay muchas cosas en contra que hace que, digamos, el turismo se vea un poco como afectado. Pásala, porfa. Bueno, como lo vemos aquí en esta diapositiva, ¿sí? Colombia, ¿sí? Digamos, está ubicado. Espera un momento, es que esa rinitis me tiene jodido, profe. Digamos, Colombia es importante la globalización a nivel mundial, ¿sí? Digamos, Colombia está mucho más avanzado que otros países, como lo podemos ver acá. eh, a nivel globalización, Colombia es mejor que otras economías de América, ¿sí? Como por ejemplo en tamaño como en Argentina, ¿sí? Brasil, que son potencias. Entonces eso hace, digamos, que nosotros como país, ¿sí? Nos sintamos un poco satisfechos sabiendo de que nuestra globalización o nuestro tema, digamos, cultural, económico, lo que sea, está un poco más avanzado, sabiendo que, digamos, Brasil y Argentina son potencias más grandes y que de pronto pueden, digamos, generar más impacto en el mundo, ¿sí? Digamos, otra de las cosas como México, ¿sí? Que quedó en el puesto 36 entonces, y Perú en el 41. Nosotros, digamos, en el escalafón del 2011, pues estamos en el puesto 43, ¿sí? A nivel mundial es un puesto muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos por encima, ¿sí? De potencias y todo, y ahorita digamos más o menos en el 2010 ocuparon como el puesto 40, entonces entre 60 países, entonces para mí, por ser colombiano, nos damos cuenta de que nuestros productos, de que nuestras culturas, de que nuestras cosas acá tienen mucho impacto en otros países y que podemos, digamos, mejorar un poco, de que podemos poner el empeño, de que cuando uno quiere se puede y que si las mismas empresas quieren innovar, que es algo que todas las empresas deben de tener como la mente, es innovar para otros, para salir adelante. Entonces pienso que en ese caso vamos, es como un, ¿cómo se le dice? Es como un, hace mala palabra, es como algo positivo para nuestro país, pues a nivel mundial ocupar el puesto 40. Pasa la otra diapositiva, porfa. Bueno, oportunidades y palabras claves que debe tener una globalización para éxito en la empresa. Palabras claves, digamos, por ejemplo, una palabra clave es globalización económica. ¿Qué quiere decir la globalización económica? Que nosotros como países debemos de estar en la vanguardia, ¿sí? De que nosotros debemos de dar a conocer nuestras riquezas y nuestros productos, lo que tengamos en otros países. ¿Para qué? Para que así, digamos, nosotros a nivel mundial podamos ir escalando en el tema global mundial. Apertura comercial. ¿Qué es apertura comercial? Se denomina apertura comercial a la capacidad de un país de trazar bienes y servicios con el resto del mundo, lo que yo decía ahora, ¿sí? Es, digamos, nuestros productos, todo lo que tengamos nosotros acá, trazarlo con otros países para que ellos se den cuenta de las cosas importantes que tenemos nosotros en nuestros países. Otra cosa, que es la inversión directa, inversión extranjera directa. La inversión directa digamos, es como una persona física o jurídica que no reside en el mismo país, ¿sí? Que esa persona es la que se encarga de hablar, de gestionar, de que la gente se dé cuenta de nuestros productos y así sucesivamente, digamos, llamar a las multinacionales que nosotros tenemos como alianza o, digamos, las que están ya enfocadas, puedan, digamos, transmitir sus mismos productos hacia la otra empresa y así expandirnos a nivel mundial. El otro es que la inversión indirecta. La inversión indirecta es extranjera, funciona mediante la cesión de préstamos de organismos internacionales o de gobiernos o empresas públicas del país, que son los inversionistas, que son los que prestan. ¿Para qué? Para que una empresa pueda, digamos, sacar su idea de negocio adelante. Digamos así, ¿para qué? Para que las otras, a nivel mundial, otros países puedan, digamos, tener esos productos y así poder expandirnos.
Las empresas multinacionales son todos, digamos, como la riqueza que tenemos nosotros aquí, como Vélez, como Calle, que son empresas muy grandes, empresas agrícolas como Corona, que hay en muchas partes, ¿sí? Que digamos ya ellos a nivel mundial saben que son productos de nosotros y los otros países se dan cuenta de que de verdad tenemos mucha riqueza y tenemos muchas cosas por qué brindarle a los demás países. Pues listo, entonces otra, pásala porfa, Marce. Ya para terminar, digamos, una de las 10 motivaciones que debe tener una empresa multinacional para salir adelante, la primera es expandirse en mercados nuevos, ¿sí? Expandirse, digamos, en países que no saben todavía nuestros productos, ni nada, sino expandirse, ¿sabe? Darles a conocer nuestros productos. Otro es defender y expandir mercados existentes, digamos, los que ya tenemos, llevarles cosas nuevas. ¿Para qué? Para que esos mismos países, esas mismas cosas se puedan ir expandiendo. Deseo de estimular las exportaciones de la casa matriz, ¿sí? Exportaciones de que hay muchas empresas que le da miedo, no, es que de pronto no funciona, no, esto y lo otro, y muchas veces el temor a no compartir, digamos, el producto, la idea o la cosa así, entonces hace que se pierdan, digamos, oportunidades. Acumular experiencias internacionales es uno de los puntos muy importantes para una empresa, de que lo conozcan a nivel mundial. Deseo de estar cerca de los mercados de exportación, de lo nuevo que sale, que es lo nuevo, cómo es a la vanguardia, que no hace falta, por ejemplo, el tema de la tecnología que está tan avanzado, estar siempre ahí, que sale nuevo, ¿para qué? Para no quedarse uno atrás y ahí sí de pronto otras empresas le cojan una ventaja y ahí sí no puedan hacer nada. Otro punto bueno, limitaciones del mercado colombiano, seguir los clientes, estar uno pendiente a nivel nacional o a nivel mundial, estar uno con contactos, saber qué les hace falta, cómo les pareció el producto, es algo muy importante. Y para terminar, diversidad del riesgo financiero, mirar cómo estamos digamos, financieramente, si tenemos de pronto ese impacto para poder llegar al otro mundo, o si no, digamos, buscar esa forma, como decía ahora los inversionistas, de que nos puedan de pronto dar una manito. Listo. O sea que vemos que Colombia tiene de todo un poquito, ¿cierto, César? Sí, profe, la verdad sí, tiene mucha riqueza. Lo que pasa es lo que yo decía ahora, profe, muchas veces el tema es como el temor, ¿sí? Es muy importante darnos a conocer en otros países. Como le decía ahora, si no hay plata, si no hay nada, los inversionistas nos den ese empuje y todo eso. Pero yo la verdad, profe, en conclusión, veo que Colombia a nivel globalización está muy bien, ¿sí? Por darse cuenta ¿no? que como potencias como Brasil, Argentina, que están muy, o sea, no nos igualan, y saber de que Colombia está en un puesto muy importante a nivel mundial, la verdad sí le da uno como esa satisfacción como de que vamos bien, ¿no? De que vamos por un buen camino. Profe, ¿Me listo, yo le escuchó, puse profe? la presentación de Andrés. Profe, sí me escuchó. Se debe, fuera de la exposición que es el examen de hoy, la investigación que teníamos para hace 8 días. Entonces vamos con Juan Andrés, pues, que ya lo tienes ahí. Listo, profe, muchas gracias. Ven. Bueno, buenas noches, compañeros, profesora. Buenas A mí me noches. tocó los grupos G. Sí. La que sigue, Marce. Bueno, los grupos G son como representantes de intereses políticos en conjunto. Son varias naciones que se reúnen para tomar decisiones. No se reúne cualquier nación, se reúnen las naciones más poderosas. La que sigue, Marce. Aquí podemos ver uno de los grupos más conocidos y pues que todos hemos escuchado hablar de ellos, es el grupo G20, que son los 20 países, no los más, no solamente los más industrializados, sino los más ricos. No necesariamente la industria quiere decir que es el país más rico o que más control ejerza sobre una región.
Este grupo se crea en el 99, simplemente primero con ministros de finanzas, analizando mundialmente qué tipos de finanzas necesita el eje como tal. En el 2008, todos sabemos que pasa la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, donde las bolsas entran a quiebra. Ahí vuelve y se reúne esta cumbre y toman decisiones necesarias para poder salir del problema en el cual los Estados Unidos y la banca se había metido por tema de sobreprecios más que todo en la industria inmobiliaria. Bueno, este grupo se crea primero pues, con la necesidad de que el grupo G8, tenemos que entender que el G es una denominación. Los números no necesariamente tienen que ser que porque es el G20 es el primer grupo, no. Son simplemente de momentáneos. Digamos, estas 20 naciones tenían que tomar esa decisión en el momento de la crisis del 2008, pero no necesariamente distintas. ¿Sí me hago entender? Bueno, Marcel, la que sigue. Tenemos el grupo del G8. Es un grupo conformado por Canadá, Rusia, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido y Japón. Este grupo tuvo como invitados a países como Siria, Egipto e Italia. Tenemos que entender que en el 2008 también pasa lo que nosotros conocimos como la primavera árabe, que fue la caída del presidente de Egipto, Masbik Mubarak, el cual tuvo regido a Egipto por más de 40 años. Esta decisión se toma en el grupo del G8. Yo les quería como dar a entender que estos grupos son los que están como detrás de los hilos de la globalización. Me gustó mucho que hubiera quedado como de último porque realmente lo que los compañeros dijeron es muy cierto. Toda la globalización, perdón, sí, la globalización está regida por estos países. En este año se toma la decisión no solo de la primavera árabe, que no necesariamente es lo que los medios nos venden de que es que fue una revuelta porque el pueblo estaba cansado, no. Son decisiones que se toman en estos grupos de altos, pues de alto vuelo, se debería decir. Aquí también se toma la decisión de sacar del camino al presidente de Libia, Muammar Gaddafi, que anteriormente fue socio comercial de estos países. La que sigue más. Seguimos con el G7. El G7 fue el primer grupo. Este grupo fue constituido en 1973 por las naciones más poderosas que habían en ese momento, que eran Japón, Francia, Estados Unidos y Alemania. Después de esto se anexaron Italia y Canadá. Ellos son los que tienen cerca del tercer del tercer PIB global del mundo. O sea, son los 7 países más ricos del mundo. Bueno, la que sigue más. El G10 es un grupo netamente de prestamistas. Lo que la profesora nos había dicho que era el FMI, es el Fondo Monetario Internacional. Este grupo tiene como destinación velar por qué países pueden pagar su deuda, a qué países no lo pueden pagar y cómo se les puede ayudar. Ellos toman como las decisiones de créditos. Digamos, hace poco Venezuela quiso adquirir un préstamo de este banco, pero este banco se lo negó. No necesariamente es un banco, es un grupo de países los cuales determinan si les van a prestar o no les van a prestar el dinero. La que sigue más. Y entramos ya así como a los grupos, digámoslo, de menos decisión y de menos peso político, que es el G15, que ya son países de medio rango.
de medio rango son países como México, Brasil, países de... ¿Y por qué digo que Brasil de medio rango? Porque es que no podemos comparar las economías que existen en Alemania, en los Estados Unidos, la misma Rusia. Este grupo fue creado en el 89 y pues es compuesto por 17 miembros. Sigue el grupo G77, que es el grupo de los países pues vulgarmente pobres o sin tanta economía, pero con más población. A este grupo en su momento perteneció China. China sale, pues por lo que ya sabemos todo el tema de su impulso económico que ha cogido durante estos años, pero sigue perteneciendo y dando apoyo logístico a estos otros 134 países del G77. Simplemente ellos lo único que se dedican es a mirar si las decisiones que los grupos de las cumbres del G8, del G7, el G8 es anulado, perdón, por el tema de que cuando Rusia en el 2008 invade Crimea, lo sacan y vuelven a ser los mismos 7 miembros originarios. Aquí también a este grupo G77 pertenece China e India, pues por la densidad poblacional. Pero este grupo G77 no toma decisiones que lleguen a tomar, a ser trascendente en el globo. La que sigue, Marce. El grupo G24 es al que pertenece Colombia. Este grupo se crea por la necesidad de que el grupo G7 ve que los países comunistas en los años 70 es para poder hacer que el bloque comunista que venía incrementándose en los años 70 sea mermado. Entonces se crea este bloque ofreciendo ayudas a los países que tienen esas tendencias políticas. Pues es como lo más relevante, profesora, porque de ellos no hay mucha información, o sea, es más que todo foros y pues como los datos por encima, porque realmente no hay no hay mucha información de cada grupo como tal, pero esos son los grupos activos que hay hasta el momento. Ya. Bueno, Andrés, muchas gracias. Y lo que teníamos para hace 8 días. Profe, falto yo. Sí, ya voy. ¿Qué es lo que era, profesora? Qué pena, es que yo hace 8 días no pude venir. Pues yo encontré la información de lo que era, a mí me tocó la tecnología G5 y me tocó que era el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Eso. ¿Y qué es la tecnología G5? Bueno, la tecnología G5 es el Internet de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita podemos entender por qué la necesidad de la creación de mejores autopistas, porque ya los carros de una u otra forma pueden venir con la tecnología satelital y suficiente para tener una guía propia en la carretera. También hablamos de que la tecnología G5 reducirá la latancia. La latancia es el tiempo de demora de descarga en el Internet. También el G5 está para que las redes sean gratuitas a nivel global, que tú puedas andar por la calle y puedas coger el Internet sin ningún otro problema. La disponibilidad pues del tiempo de espera se reduce a lo más alto. La verdad es que la información también de esto de G5, de la tecnología G5 es muy restringida porque todavía hay muchas peleas y muchas incógnitas. Los norteamericanos tienen una red G5, pero los chinos también tienen otra. Como tal, esto es simplemente el adelanto del Internet y que el Internet se vuelve mucho más rápido, que podemos conectar las cosas electrónicas que tengamos en el hogar, vincularlas a un solo dispositivo, hacer mucho más fácil el tema de llevar historias clínicas, de llevar historias, movimientos de tránsito, cuentas bancarias. Eso es el tema de la tecnología 5G, es simplemente una apertura mucho más amplia para el tema de lo del Internet. Y pues ya se vienen los mitos de que si esto nos va a afectar o no nos va a afectar la salud. Son mitos, profesora, porque como todavía no se está implementando bien, todavía no sabemos exactamente si sí va a ser así o no.
Bueno, Andrés, muchas gracias y sintiendo mucho lo de su abuelita, ¿oyó? Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces vamos con Juan. Sí, señora. Ahí la están viendo. Sí, nene. Listo, entonces yo voy a hablar sobre la sostenibilidad en la globalización. La globalización se inicia cuando las empresas de los países desarrollados desplazan sus centros de producción a países con mano de obra más barata. El objetivo es conseguir una ventaja competitiva frente entre las otras empresas y países, rebajando los costos de producción. Empezó en China, pero en China lo hacían como bajo puerta. Lo hacían explotando laboralmente a las personas con dineros pues muy bajos, los ingresos que ganaban las personas. Esto también pues se ve en este tiempo, porque se ha escuchado que montan muchas personas en un barco con partes de carros o cosas que sean para ensamblar y lo hacen en alta mar. Y entonces esto hace que no tengan que pagar impuestos, no tengan que pagar pues nada a ningún país, porque pues no, literalmente no lo están haciendo en ningún país. Sí, es verdad, Juan Camilo, ellos trabajan a mar abierto. Buque lleno, van mar abierto y trabajan y realizan lo que tengan que realizar, pero no prácticamente en las fábricas de ahí de China, sino en barcos inmensos, grandes. ¿Sigue? Sí, eso es lo que más que todo lo usan es como para ya ensamblar partes. Bueno, los puntos positivos que pues, yo veo es que la globalización logró en poco tiempo inundar el mercado de productos más baratos, aumentando el poder adquisitivo de los trabajadores en los países desarrollados. Em, ¿Por qué se vería esto? Porque pues esto es un factor muy favorable de la globalización, ya que mientras más crece el mercado mundial y mientras más se fortalece, los costos pues tienden a bajar, porque y entre más costos más bajos, nosotros como clientes empezamos a comprar aceleradamente, acaparando pues mucho producto. También pasa pues con los minoristas y hace pues que los vendedores empiecen a producir más y pues la calidad pues también empieza a cambiar de los productos. La calidad también influye mucho en la globalización y pues en lo de los comercios y todo, porque en el momento en el que el vendedor ofrece precios bajos al cliente, pues ellos van a crear necesidad, van a crear una nueva necesidad de adquirir más productos y haciendo pues que las multinacionales crezcan considerablemente y aumenten la calidad del producto que se está ofreciendo. La combinación pues es perfecta. Los países en desarrollo salían de la pobreza y los países ricos los países ricos crecían gracias a un aumento de consumo. La globalización nos está beneficiando a todos porque la globalización desde siempre ha ofrecido oportunidades a muchas personas en todo el mundo, en el ámbito económico y social. Pues en la escala, esto pues desata una economía de escala donde se va a fortalecer el mercado cada vez más y pues también va a aumentar el número de demandantes, lo que genera como resultado pues sobrepasar las fronteras. Otro beneficio fundamental que ofrece la globalización y pues es muy importante pues, para nosotros de América Latina es que la globalización conduce a la paz y disminuye los incentivos para el conflicto, ya que si hay globalización y se abre un libre comercio entre las naciones y se permite que éstas actúen en paz, hay pues una frase que se usa mucho en la economía y es que cuando los bienes no pueden cruzar las fronteras, los ejércitos seguramente lo harán. Si hay un libre comercio entre países,
se abren muchos beneficios para ambas partes. Pueden ser pues la reducción de costos, como dije ahorita, aumenta la calidad de los productos y el intercambio cultural. Las desventajas que yo veo pues es ya mucho intervencionismo extranjero, pérdida de la identidad nacional, como dijeron pues ahora los compañeros, el declive de las lenguas minoritarias, que pues aquí en Colombia sería como pues lo de las lenguas de los indígenas y todo pues lo que es como ya más propio de Colombia. Aumenta el desempleo en los países desarrollados. Esta parte pues lo ve por lo que las empresas nacionales se van del país para pues acaparar más comercio y acaparar más capital, lo que hace pues de que muchas personas pues empiecen a perder los empleos. Y también que la concentración del capital en grandes multinacionales pues ya aumenta pues una consecuencia pues por lo que ya las multinacionales son las que van a acaparar más el capital pues que ya muchas de las empresas nacionales como tal. Listo, profe. Camilo, muy bien, excelente, se te entendió muy bien. Y a propósito de este tema de Juan Camilo, para dentro de 8 días les voy a colocar, yo les había hablado de un taller, les voy a colocar un taller muy similar a lo que dijo Juan Camilo. Entonces, ustedes me van a decir en el taller si las multinacionales violan derechos laborales, si con las multinacionales, las empresas nacionales, frente a las multinacionales, las empresas nacionales pierden dinero o que yo se los voy a colocar. Voy a abrir la plataforma y por ahí mismo, por favor, me contestan. No se les vaya a olvidar porque yo doy cierto tiempo para yo no estar abriendo y cerrando la plataforma, deben estar atentos. Va a estar prácticamente desde el viernes abierta hasta el día lunes que nos toque más o menos nuestra clase para que ustedes, por favor, ahí contesten el taller. Mire, me gustó mucho, como siempre, la exposición de todos ustedes de este salón. Yo no tengo que decir nada con las exposiciones, me encanta cómo ustedes exponen, cómo entienden los temas. Juan Carlos, lo vi como más centrado. Juan Carlos. Señora. Lo vi como más centradito. Esta mañana estaba un poquito perdido, pero bueno, ya Juan Carlos se centró. Muy buena la exposición. No tengo más que decirles a cada uno de ustedes. Muchas gracias, porque esto nos va a ayudar a entender los temas que vamos a ver más adelante. Por hoy, pues todos, ninguno se quedó atrás del otro. Me parecieron excelentes. No sé quién no entendió algún tema de los que dieron los compañeros. Camila, ¿entendiste todo? Camila. Bueno, entonces muchachos, a todos les coloqué en este primer parcial 5. Llevan en las investigaciones y todo lo que hemos hecho, la participación en este momento, llevan también 5 en el seguimiento. Se las voy a compartir en plataforma porque las debemos compartir en plataforma. No lo voy a hacer con nombres, sino con número de cédulas, como para que tengamos más privacidad de nuestros datos. Fue un placer trabajar con ustedes hoy. Hoy mismo voy a colocar en plataforma, voy a mandar para que me coloquen en el canal de la universidad en YouTube las exposiciones que hicieron cada uno de ustedes. No me resta sino decirles feliz noche y que Dios los bendiga y que se sigan cuidando. Dentro de 8 días no sabemos si ya podemos empezar a trabajar o qué dirá el gobierno. Entonces, para que estemos pues
bien presente con eso. No sé qué tienen que decir, A aportar. mí sí, profe. A mí sí me toca ya, gracias a Dios. A César sí le toca ya. Ah, bueno. Sí, Entonces, gracias a Dios ya me dieron luz verde. La verdad, sí. qué rico, Fue algo, César. Y a partir del fue- lunes ya se reabre el comercio y lo que son restaurantes y cosas así. Ujú. pues Lo que, digamos, profe, en el caso de nosotros, profe, digamos en el área de nosotros que somos 19, sí, solamente vamos a entrar 3 y los 2 sí, mensajeros. sí, Y pues entonces vamos a tener, digamos, vamos a estar bien aislados, digamos, como en unas distancias, ¿sí? sí, sí, Y me la parece. idea es como arrancar, porque digamos en el caso de mi puesto, pues nadie lo ha podido tocar y está un poco quedado, porque el tema mío, Ujú. digamos, de la correspondencia a nivel nacional, porque yo soy el encargado de despachar todo a nivel nacional, Sí, pues las empresas de correo estaban también quedadas, pues porque no se podía, ujú, las empresas todo cerrado, pero entonces gracias a Dios, eso fue una noticia muy buena que me dio el jefe, entonces sí, ando ujú. como, Esperemos pues qué dice el presidente, porque aquí en Armenia ya bajaron como todos los casos, pero a nivel país sí es preocupante porque ya vamos en más de 7.000 y punta, y eso es mucho para nuestro país. Sí, casi En- cada día están subiendo como 400 o 500 casos. Y se alivian mucho, pero también en un día han muerto 18 y todas esas personas, pues es confundible para nosotros, pero también es cierto que no nos podemos quedar encerrados eternamente y que pues si estamos propensos para que nos dé, nos dará, que ya no nos dará tan fuerte, que ya vamos a estar un poquito más como adelantados en cómo poder detener el virus. Entonces, muchachos, ¿quién más quiere aportar algo? Me alegro por ti, César. Marcelita, sí sigue desde la casa. profe mío, muchas gracias. Profe, sí, nosotros yo creo que seguimos por ahí 2 semanas más y pues considero que es lo mejor. Igual pues estamos trabajando bien hasta el momento y pues sí, esperar que esto poco a poco empiece a pasar, profe. Ah, bueno, me alegro. Profe, Y no, André, por ahí hay un borrador de un decreto que dice que sí, probablemente vaya hasta fin de mes. hasta el 31. Sí, yo vi el Entonces, borrador ya. pues yo el borrador no lo conozco, pero no sabemos verdaderamente qué va a pasar. Andreita también sigue desde la casa. Sí, profe, la intención de la Subdirección de Educación es desde casa. Nosotros estamos igual con las instituciones educativas, ellos no van a arrancar y pues la finalidad de nosotros son ellos. Entonces Claro, sí seguimos desde casa trabajando virtual. sí, y más que la parte No, que educativa va hasta el eso es un 30. batallón muy Sí, grande. profe, es que No, nosotros somos No, pues, y la parte programa de, después. claro, y la parte de educación va hasta el 30, entonces sí es hasta el 30 de mayo. Recuerden que todo lo que Sí, sea nosotros educación no. va hasta el 30 de mayo. ¿Quién más está trabajando? Juan Camilo. Juan Camilo. Sí, pero desde la casa, profe. Ah, bueno, Como todavía no pues te han igual lo dicho mío nada. en mi empresa no es directamente con cliente, Sí. no es directamente con cliente, entonces eso pues lo podemos hacer bien desde la casa. Ah, bueno, y John. Profe, pues muchos de acá saben, tenía un proyecto de una discoteca, eso sí, por este año como que queda muerto, y pues en este momento estoy otra vez Mm. laborando en Bogotana de pizzas. Ah, bueno, John. Sí, Eh, señora. ¿Quién más me faltó? John ya, Andrea, Camila. Camilita estaba trabajando. No, señora. Ah, bueno, Camilita. Juan Camilo. Juan Camilo. Señora, ¿Te toca señora. trabajar desde casa Sí, todavía? profe. Ah, Sí, bueno. yo le acabo de contestar. Ah, bueno, y Juan Carlos, pues sabemos que está trabajando desde casa también. Andrés, tú. No, profe, yo estoy jodido porque no hay importaciones de China. Ay, Andrés, qué pesar. Bueno, Dígame qué entonces, hay que hacer, papi, que hay que traeros lo que sea. bueno, muchacho, descansen, Dios los bendiga y si Dios nos presta la vida, dentro de 8 días nos vemos. ¿Listo? Bueno, Gracias, profe, Dios la profe. bendiga. Bueno, que La estén bendiga, bien. profe, gracias. Bueno, Dios la chao. bendiga. Bueno, chao. Chao, Gracias, profe. profe. Bueno, chao.